ministra María Luisa Moreno, secretaria de Pueblos, con quien abordaremos la designación de Ricardo Ulcuango como embajador de Ecuador en Bolivia. Apertura por parte del gobierno o provocación al sector indígena, nos dará su punto de vista. Señora ministra, bienvenida. Buenos días. Buenos días a todos y a todas los que nos escuchan. Realmente estoy aquí porque este es un tema que me apasiona y cuando supe de Ricardo Ulcuango realmente me movilicé, estuve en su posesión. Mire, tal vez es un momento complicado, pero como Secretaría de Pueblos, que tenemos el mandato de trabajar con pueblos y nacionalidades y sobre todo con la política pública de inclusión y a ir construyendo este Estado plurinacional, para nosotros eso es una noticia súper interesante porque nuestro trabajo dentro de la política pública está teniendo resultados. ¿Qué significa eso? Que el gobierno está colocando como uno de sus representantes fuera del país a un indígena. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Esto es inclusión, no es provocar. Y si ustedes recuerdan, Ricardo Ulcuango dijo, yo desde hace un mes he estado conversando con la CONAIE, les he consultado, les he dicho, hay esta propuesta, no me han respondido y yo he aceptado. Entonces no es que puede decirse, sí, en este momento que tenemos este problema en la Asamblea, que tenemos este problema con la CONAIE, sino que es un tema de inclusión. Y yo sí quisiera decirle al pueblo ecuatoriano que estamos haciendo esfuerzos por incluir a todos los pueblos y nacionalidades y que estamos haciendo acciones afirmativas que realmente entiendo que van a haber conflictos porque todo cambio trae su conflicto. Ahora, ¿por qué se entiende desde el otro lado como una provocación que se estaría haciendo de parte del gobierno, en este caso al sector indígena, que lo que buscaría, según dicen, sería dividirlo? Quiero leer, eso no significa que yo esté leyendo adecuadamente, que es el momento realmente el que hace que se pueda pensar que es una provocación. Y realmente estamos frente a una decisión complicada. Nosotros como gobierno entre o incluimos compañeros indígenas, estamos con la política pública, hacemos acciones afirmativas o no hacemos nada para no echar más leña al fuego o para no despertar sospechas, para no echar más leña al fuego diría yo. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿cuáles son las señales que vamos a darle al Ecuador también en este momento, a todos los ecuatorianos de querer construir este Estado plurinacional y a la comunidad internacional también? Ahora, ¿por qué casi después de 5 años de mandato se piensa en esta política pública de inclusión y por qué no haberlo hecho antes? A ver, no después de 5 años, nosotros tenemos una política, mire, es el gobierno que en el 2009, o sea, tenemos un plan plurinacional que se lo eleva a política pública y además las instituciones tienen que adecuarse también para esa política pública. Es un proceso, dice. Claro, es un proceso, no es tan fácil de un día para otro. Fíjese que yo escuchaba una entrevista y le preguntaban al canciller Ricardo Patiño, y que en ese rato quería responder, le decía, ¿y está preparado Ricardo Ulcuango para eso? Yo quiero decir, a ver, esté preparado o no, es una acción afirmativa la que estamos haciendo. Si no está preparado, lo vamos a preparar. Pero yo además creo que Ricardo Ulcuango está preparado para representarnos fuera del país, para representarnos como Ecuador. Pero además yo quiero decir, los anteriores representantes nuestros estuvieron preparados en su momento. Yo creo que fueron aprendiendo. Y este es un nuevo momento para el Ecuador, es un cambio de época en el que realmente no tenemos esos grandes líderes o gente que tenía experiencia o familias aquellas en que ya de tradición eran cancilleres o eran representantes fuera del país. Entonces vamos a tener también que adecuarnos para eso y para preparar a la gente que vaya, no necesariamente indígenas, también los mestizos, los montubios y todo, nunca hemos estado en la carrera diplomática. Los mestizos ya han estado. Pero qué mestizos, o sea, eso es lo que hay que decir, no hemos estado en la carrera diplomática y nos va a tocar aprender, con mucho caso sí. Conozco personalmente a Ricardo, me ha tocado negociar algunas cosas con él, lo considero un tipo talentoso, muy talentoso, sí. Él, quiero creer que es por su talento que ha sido nominado, no por la decisión de dividir, de escindir al movimiento indígena. Estuvo hace minutos aquí Alberto Acosta, quien estuvo como asesor de Ricardo Ulcuango cuando fue vicepresidente de la CONAIE y se expresa en similares términos sobre este personaje, dirigente altísimo de la CONAIE. Pero él sí cree que el propósito es dividirlos. Por eso le digo, son lecturas. La mía es una lectura en el caso, yo digo, es una inclusión.
y como Secretaría de Pueblos nosotros estamos más bien empujando esta decisión porque estamos incluyendo a los pueblos y nacionalidades en una representación del Ecuador fuera de sus fronteras. Para nosotros es cumplir la política pública, y cuando usted encuentre en los ministerios compañeros, que ya hay compañeros indígenas, afros y ojalá de las otras nacionalidades, entonces podría también pensarse que es una provocación. En la Secretaría de Pueblos nosotros tenemos varios compañeros y compañeras indígenas trabajando, y créanme que en realidad muy humanamente siento a veces el temor de pensar que estamos captando a estas personas tan valiosas porque queremos dividir, y no se trata de eso. Yo como Montubia, como manabita, o sea, a mí me da mucho gusto estar trabajando así en un espacio que no es todavía todo lo diverso que yo quisiera. Y realmente cuando he conversado y entrevistado compañeras indígenas, yo pregunto si no tienen dificultades con sus organizaciones, porque en este rato pareciera que hubiera una gran cohesión y que todo indígena valioso al que invitamos a trabajar en el gobierno es como para dividir. O sea, yo sí quisiera que nos entiendan que realmente vamos a tener que romper con esto. Nosotros vamos a seguir incorporando compañeros indígenas, afros a esto. Vimos que hay como 150 personas incluirán en Cancillería, se decía. Estamos, entonces, pero eso puede, por eso le digo, tiene una lectura. Para nosotros es la necesidad de incorporarlos, ya, y por el otro lado piensan que estamos dividiendo, y eso es complicado. Esto va a ser conflictivo, pero también es parte del cambio, o sea, se dio en este rato. De pronto, si estuviéramos en muy buen romance con la dirigencia indígena, otra cosa sería, ¿no? De pronto sí dirían que está muy bien, estarían incluso pidiendo que hayan más, porque por ejemplo Ricardo pidió, queremos más en los ministerios, en las direcciones. Mire, él está pidiendo más compañeros en el gobierno. Señora ministra, y esto, lejos de ser un punto de discordia, quizá podría ser la posibilidad de un reencuentro, es decir, de una discusión abierta, clara, con el movimiento indígena, y un reencuentro, como le digo. Ojalá, porque realmente yo creo que Ricardo coincide con lo que nosotros estamos planteando, en este caso como Secretaría de Pueblos, en el trabajo que hacemos en las provincias, y es que hagamos un pacto en contra de la pobreza y en contra de la exclusión. Eso es lo que tenemos realmente que nosotros trabajar todos en el gobierno y todo el pueblo ecuatoriano, en contra de la pobreza, y Ricardo me parece que está haciendo un llamado igual. O sea, vamos a trabajar por la gente en las bases. Créanme que yo me estoy moviendo en las provincias y me reúno con organizaciones y con gente de base de la CONAIE que pide más del gobierno. Me pareció supremamente humano lo que manifestó Ricardo Ulcuango en Ecuador Inmediato. Dice que él estaba trabajando en su plantación de cebolla. No sé si conoce dónde está la plantación de cebolla de Ricardo Ulcuango. No, pero está un sitio muy frío porque estaba la compañera. Es muy frío, muy alto, es sobre el páramo, recibe los vientos del Cayambe, estado donde Ricardo, por eso lo cuento, y dice, estaba ahí cuando recibí la llamada. Eso demuestra que es un ciudadano de a pie, un ecuatoriano talentoso. Que sigue haciendo, y eso me recuerda a un dirigente que nosotros tenemos en Manaví, un viejo dirigente, Jorge Lor, no abandona la chacra, no abandona la finca, y cuando se le dice, ya hay que hacer esto, hay una reunión, no la puedo dejar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con eso? Le digo esto porque él nos ha dicho que el hacer ese trabajo cotidiano, hacer ese trabajo de toda la vida, lo mantiene pegado a la realidad. Eso, y cuando él nos oye en muchas discusiones así muy teóricas, nos dice, pero ya déjense de eso, que la gente que está trabajando y que cosecha el melón, el maíz, es otra cosa lo que quiere. Entonces, qué bueno que lo traigamos acá a colación, y qué bueno que Ricardo, a pesar de haber sido un alto dirigente, estaba en unas esferas que muchos de los mestizos no hemos estado, él se mantiene pegado a la tierra, y el estar pegado a la tierra es estar realmente con los pies en la realidad. O sea, qué bueno que tengamos todavía estos dirigentes, y yo sí creo, como usted me dice, yo espero que eso sea un puente, esperaría, porque entonces significaría que hay voces de lado y lado que estamos hablando de lo mismo, el mismo idioma, y que podemos llegar a algún acuerdo en bien de los que realmente, a los que nos debemos. Y lo que se cuenta precisamente de Ricardo Ulcuango, quizá como ecuatorianos nos hace valorarlo aún más, pero de pronto por el otro lado también las reacciones en contra que ha habido en relación a la designación también obedece a que, queramos o no, somos un país racista. Sí, somos un país racista. Créame que eso sí es algo que se lleva en el alma. También son más de 500 años de racismo, más de 500 años
de opresión y de pensar diferente, que eso hace que es tan difícil los arquetipos sacárselos. Entonces eso también hace que todo el mundo que estén pensando así, por eso es que lo colocan, o sea, no porque pueda haber un ser valioso en Ricardo Ulcuango, un indígena, sino porque ahorita queremos dividir. Tal vez el mundo mestizo también va a decir lo mismo, ¿no? Este gobierno quiere jugar y no sabe también lo difícil que ha sido la decisión, porque mírese lo que estamos enfrentando, a que nos digan que no es porque queremos a un compañero indígena, no es porque sea valioso, no es porque tenga mérito, sino porque queremos dividir. Y otra mujer muy talentosa, solo hablemos de 2003 a 2005, la canciller indígena Nina Pacari. Nina Pacari, mírese que ahora sigue siendo una mujer que está en la vida pública y que sigue haciendo noticias. Y qué bueno en ese tiempo, y no solamente Nina, otras compañeras, las compañeras Chuma, que en ese tiempo también estuvieron fuera del país, que asumieron representaciones, unas al frente y otras en segunda fila, pero hubo un resurgir, si se quiere, o sea, del mundo indígena. Y yo puedo decirles que tengo unas chicas que trabajan en la Secretaría de Pueblos, o sea, qué valiosas que son, o sea, qué valiosas, o sea, sin, ¿cómo le digo?, sin las ataduras de los complejos estos de inferioridad, de los prejuicios. ¿Quién le precedió a usted? Alexandra Ocles, ¿no? Alexandra Ocles, una mujer afro, en talentosísima, y qué bueno que esté, y que estemos ahí, y que nos sintamos hermanos, algunos que vamos entendiendo y otros, unos más, otros menos, pero que juntos vamos realmente haciendo este país un país plurinacional, sin racismo, sin exclusiones, sin cada día de separar a la gente. Ministra, el presidente de la ECUA, Runari, de Tenesaca, se refería a la designación del embajador Yaúl Cuango y aseguraba que ve muy difícil el diálogo convocado por el gobierno a raíz del informe de la Nación, sin un cambio de actitud, decía, del presidente Rafael Correa, particularmente, y del gobierno. Y decía que primero, para promover ese diálogo, para que este diálogo sea fructífero y para que efectivamente se llegue a dar, lo primero que deberían hacer desde el gobierno es levantar todas las falsas acusaciones presentadas por este gobierno en los tribunales contra más de 200 líderes indígenas que están imputados por acciones terroristas, por protestas sociales. Sí, mire, yo creo que lo que dice también el dirigente Delfín también es otro, yo quiero decir que también es un buen dirigente en eso, pero que ya también está trasladando todo al plano político. Realmente yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer, y nosotros como parte de este gobierno, como los hacedores o los ejecutores de la política pública, es trabajar con la gente. Y lo que sí deben exigirnos es que nosotros llevemos la obra que debe llegar a la gente. Y ahí en ese momento, a partir de eso, del llevar o no llevar, del llevarlo adecuadamente o inadecuadamente, es lo que tiene que hacer el diálogo. O sea, porque lo otro lo vamos a resolver. El tema de los dirigentes inculpados o los juicios se va a resolver por la vía. Pero es que el cuestionamiento es criminalizar la protesta social, que es con lo que ellos no están de acuerdo. Pero no se está criminalizando la protesta social. O sea, ¿qué es lo que se ha hecho permanentemente durante el gobierno? Que cada uno de nosotros respondamos como ciudadanos si hemos dañado su computadora en una protesta, si hemos dañado bienes públicos. A eso es a lo que se refiere. O sea, uno es dirigente, yo también, yo he sido líder, he estado en manifestaciones en las calles, y si me ha tocado echar una piedra, pues, y me han visto, yo he tenido que responder con eso. También cuando he sido gobernadora y he estado en el otro lado, o sea, me ha tocado decir, señores, ustedes pueden todo lo que quieran manifestarse, pasar por las calles, pasen por la gobernación, pero si ustedes dañan algo, dañan un vidrio, si ustedes dañan un carro que está ahí, páguelo. O sea, pague y responda como ciudadano. No es criminalizar la propuesta, es más bien que se aprenda a protestar sin dañar los bienes públicos. Pero ¿no sería, por ejemplo, un buen paso dado por el gobierno para quizá propender a este diálogo tan necesario con el movimiento indígena? Yo creo que cuando se quiere dialogar, yo creo que hay que sentarse y conversar. Y si esos son los puntos, pues sobre esos puntos se conversan. Pero tampoco podemos hablar, o sea, porque lo que estamos teniendo es un diálogo de sordos. Él hace una declaración a la prensa, el presidente en su sabatina siempre está informando a la nación, y entonces empieza a haber un diálogo en el que realmente no conversan ellos. O sea, no conversan ni el movimiento indígena, ni es que se están contestando. O sea, solamente hay expresiones y nada más. Pero yo insisto, no se criminaliza la protesta. Y en esto yo, cuando lo puedo decir con conocimiento de causa, he estado siendo parte
En el caso de ser gobernadora de la provincia de Manabí me ha tocado enfrentar muchísimas manifestaciones, y créanme que sí es complicado saber que vienen y que van y que pueden dañar un carro, que dañan las fachadas de un edificio, que dañan los carros de cuerpo de bomberos, bueno, todas esas cosas, y uno dice, sí, está bien la protesta, pero por el amor de Dios no dañen lo que hemos construido. Ministra, cuando el presidente atacaba a la dirigencia indígena, les calificó de los ponchos dorados. Ricardo es un dirigente indígena, ¿no fue incluido en ese grupo? O sea, cuando habla de ponchos dorados, hablamos de que mucha gente defiende realmente prebendas o defiende puestos o situaciones que los mantienen en un sitial. ¿Y a qué nos referimos en esto? O sea, y verá que hemos hablado de Ricardo Cuango trabajando en la tierra. Vamos a ver cuántos siguen trabajando en la tierra, quisiera saber. Esa es una. En mi experiencia con las organizaciones sociales, y le quiero decir con todas, y aquí no sé cómo hacer las diferencias, nosotros tenemos compañeros dirigentes que se han alejado de las bases. Porque han hecho de la dirigencia su modus vivendi. Y entonces, y eso le ha pasado a todo el mundo y a las organizaciones políticas también. O sea, no estoy diciendo solamente que la dirigencia indígena, o sea, también hay dirigentes dorados, o sea, mestizos, pero también hay que decirlo, en el caso de los indígenas también existen, y eso es una verdad, que me perdonen los compañeros, porque tanto en el mundo indígena como en el mundo mestizo existe esto, dirigentes que se han alejado de las bases, dirigentes que viven de ser dirigentes. Claro. Vemos en el sindicalismo, se han anquilosado algunos dirigentes ahí. Y usted oye hasta discursos que usted se pone... Como de 30 años atrás. Y no cambia. Y créanme que yo les puedo decir con mucho cariño esto, porque nos es dificultoso. Yo no solamente he estado en las organizaciones sociales, he hecho también estudio de eso, y créanme que hay un quiebre, hay una falta de comunicación entre la dirigencia y la base terrible. Hay una parte donde ya no llega el mensaje a la base, donde ya no llega la acción a la base. Quizá eso es lo que queremos decir, sin poder decir de 100 hay 50 que son ponchos dorados o 50 que tienen bancas doradas, pero sí hay un buen número. Y Ricardo se mantuvo en las bases, trabajando la tierra y comunicado siempre con ella en Intipacha, en la radio, ¿no? Créame que eso es lo que hay que resaltar, porque la gente está pegada a la tierra, y eso, yo insisto, lo mantiene pegado a la realidad. Señora ministra, hay un comentario a través del Twitter con respecto al tema que estamos abordando, y dice: designación de Ricardo Ulcuango, un error más, cuota de poder en el reparto del pastel. ¿Y qué pastel? ¿Y qué será lo que se está llevando Ricardo Ulcuango ahí? No sé, yo tampoco sé, porque ¿qué se lleva Ricardo Ulcuango? Nosotros tenemos buenas relaciones con Bolivia. Hace días hemos estado teniendo algunos eventos en el que estuvieron compañeros bolivianos. Un país realmente que, a pesar, le cuento que nosotros empezamos temas de desconcentración y descentralización primero en el Ecuador, ellos nos rebasaron. En cuanto al Estado plurinacional, ellos tienen un Estado plurinacional, tenemos relaciones fraternas con las organizaciones, ellos declararon su Estado plurinacional, nosotros mejoramos, es decir, Estado unitario y plurinacional. ¿Qué es lo que estamos queriendo? Mejorar realmente la construcción de este Estado plurinacional acá en el Ecuador. ¿Qué se lleva Ricardo Ulcuango? ¿Cuál es la parte del pastel que se lleva? No creo que se lleve nada más que el pobre sacarlo de su chacra y luego tenerlo un buen tiempo en otro lado. Que va a extrañar su tierra. Estar fuera del país no es tan fácil. A veces uno lo ve tan bonito. Ministra, una última inquietud. La designación entonces de Ricardo Ulcuango no será ni la primera ni la última. Ni la primera ni la última, y esperemos que no solamente sean indígenas los que estén representándonos. ¿Cuándo habrá un Montubio? Ay, Dios quiera que ya pronto. Yo sí quisiera que hubiera pronto un Montubio. Realmente estamos trabajando porque no solamente estemos y tengamos organizaciones montubias, sino que recuperemos, o sea, los índices o los indicadores realmente de cultura que tenemos en el pueblo montubio. Hay que trabajar muy fuerte con esto, no solamente llamarse Montubio, sino por qué nos llamamos Montubio. Tal vez no es usted, ministra, para terminar, la apropiada para la pregunta. Debería esto tal vez hacerle al señor canciller. No hemos tenido oportunidad en meses, no ha estado con nosotros, reclamo. Sí. ¿Usted sabe qué está pasando en la Cancillería con la designación, yo creo que merecida, de Ricardo?
¿qué está pasando en la Cancillería? ¿Cuál ha sido la reacción? No, yo creo, Ricardo... Urcuango. No. Ricardo Patiño. Ricardo Patiño, yo creo que llegó, ya tiene un buen tiempo en la Cancillería, y creo que la Cancillería probablemente no se vaya acostumbrando a los que son de carrera, a la gente que ha estado toda la vida ahí, no se va a acostumbrar a tantos cambios. Y mírese que tiene el cambio grave, el fuerte, el que ha tenido como le digo, una gran reacción, que es de asignar un cupo para afros, para montubios y para indígenas en la escuela diplomática. O sea, no van a terminar los cambios ahí. Así que créame que eso seguirá siendo un revolú en la Cancillería, porque muchas cosas van a cambiar. Ricardo Patiño es un costeño arrebatado como todos los costeños, así que seguirá haciendo los cambios. ¿Cuál es el siguiente nombre de indígena? No lo sé, eso tiene que decirlo Ricardo. Ricardo Patiño. Muchísimas gracias. Le encuentro que es un bonito estar aquí, hay un muy bonito ambiente. Bienvenido. Que no sea la última vez que la... Todo lo que ustedes quieren, me encanta. Bienvenido. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana la cita.